superficie de revolución. Eh, Como habíamos dicho, lo que vamos a hacer es girar esta curva f de x o esta función f de x alrededor del eje X, en este caso de una recta de giro que simplemente nosotros vamos a ver qué sucede con ese radio y vamos a calcular esa área. Repito, es como si tuvieran un pedazo de papel de cualquier forma, lo enrollan y eso es lo que voy a definir. Entonces, en este caso, esta línea roja que me define el radio es lo que nosotros vamos a trabajar dentro de la función. Ahora, esa área que de forma general se puede conocer como S, porque es el área de la superficie, también lo pueden conocer como A, no importa la nomenclatura que le den. Eh, Nosotros vamos a definirla como 2pi, como ya lo vimos, porque eso es lo que se genera, esa área al picarla y abrirla es 2pi por el radio, y la altura me la va a dar directamente los límites de integración. Fíjense que lo que tengo por acá es un diferencial de longitud, y ese diferencial de longitud está relacionado directamente con el diferencial de longitud que trabajamos en la sección anterior, multiplicada por el radio. Ojo, esto es para cada segmento, entonces nosotros lo que vamos a hacer es tomar todos esos diferenciales para eliminar ese de él. Ahora, ¿qué sucede con el radio? Nosotros con el radio tenemos que ver si ese radio es directamente una función o asociada a f de x o es simplemente una distancia x. Normalmente esa distancia x va a ser para el cambio de funciones que tienen que o que vamos a relacionar con x igual a g de y. Voy a verlo acá de esta forma. Fíjense que eh, si lo tomo como f de x, el radio, es decir, la distancia desde el eje de giro hasta la función, viene dada por f de x si la giro con respecto a x. Pero si la giro con respecto a y, por eso es que depende y es importante que estén pendientes de qué es lo que sucede. Quizás para esta función es incómodo verlo, pero vamos a tomar solamente este segmento superior. Si lo giro con respecto a y, el radio viene dado por esto, por esta distancia. Y si el radio viene dado por esta distancia, la distancia va a ser x. Entonces, en ese caso en que la distancia es x, tengo que estar pendiente que eso se está generando a través eh, de la recta de giro, si la tengo con respecto a la recta de giro y si esa distancia es x, pues yo sé que esta función f de x es bien conocida como y igual a f de x. Por lo tanto, de alguna manera yo puedo despejar de aquí esa x para dejarla en términos de y eso es lo que sería mi radio de giro. ¿Okay? Entonces, no vayan a mezclar, por favor, como se diría o como decíamos antes, piñas con tomates, porque son dos cosas bien diferentes. Es decir, no vayan a colocar un radio de giro en términos de una variable, una función en términos de otra, es decir, el diferencial de longitud en términos de otra variable y después el diferencial de integración con respecto a otra, porque se van a dar cuenta que no va a tener sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto, tanto el radio como el diferencial de longitud que yo voy a trabajar, deben estar representados en términos de la misma variable. Esa variable normalmente la va a dar el eje de giro con respecto al cual yo voy a hacer eh, esa representación de esa área de superficie de revolución. Entonces, fíjense, la primera parte de la integral no cambia, por supuesto, el 2pi se mantiene constante, los límites de integración de a b. En este caso particular voy a decir que el radio depende de x, porque estoy haciendo la representación en términos de x. Por lo tanto, si giro con respecto a esto, normalmente esto va a ser f de x directamente. ¿Ok? Es decir, el radio va a ser la función, porque es la distancia del eje de giro a la función. El diferencial de longitud también lo voy a hacer en términos de x, por lo tanto,
es la primera derivada de f de x, y todo lo vamos a representar con términos en base a la misma variable, que es decir, diferencial x. Ahora bien, ¿puedo hacerlo con respecto al eje y? Sí, es válido hacerlo completamente con respecto a y. Simplemente fíjense que en este caso, el radio, si tomo como radio x, entonces ese radio x va a ser una función y igual a f de x, el cual tengo que despejar. El diferencial de x pasa a ser diferencial de y. Estos límites de integración van a pasar a ser en el eje y. Y la derivada también la voy a hacer con respecto a lo que correspondería a y. Entonces, fíjense, para ejemplificar e ilustrar un poco esto, voy a asumir que la parte con respecto a x es un poco más sencilla. De todas maneras, hay unos ejercicios propuestos eh, y resueltos. Lo que falta es terminar de darles un formato decente para que lo tengan para este fin de semana. Pero vamos a trabajar con un ejercicio particular que además también pudieran verificar, porque al ser funciones sólidos conocidos, seguramente esas áreas y todas áreas, volúmenes, etcétera, de todos estos sólidos conocidos están demostrados y se pueden calcular así como el área de un triángulo, al área de una circunferencia, es decir, por una fórmula dada directamente. Este ejemplo es hallar la superficie del cono. Ojo, acuérdense, la superficie hablamos de área, no estamos hablando de volumen. Y si hablamos de cono, hablamos precisamente de que lo que vamos a hacer es tomar un vasito de estos que, por cierto, tenía en la oficina, de esos de cónicos que existían en una época, un gorro de estos de fiesta en forma de cono, lo voy a picar, lo voy a abrir, y ese es el área que voy a definir. Eh, Ahora, ¿cómo cambia ese? Bueno, depende de la recta que se plantee. En este caso tengo la recta y igual a 1 menos x alrededor del eje y con y perteneciente al intervalo 0, 1. Entonces fíjense, ya aquí el ejercicio indirectamente nos está diciendo que primero el girar con respecto a y, además los límites de integración los tengo con respecto a y, yo debo definir una función en términos de x igual a algo, una función con respecto a y. Si bien me dan la función así, o simplemente me dicen que es un segmento de circunferencia o un segmento de parábola dado de forma explícita con respecto a y igual a f de x, el trabajo preliminar es hacer la representación con la variable correspondiente. ¿Ok? Y eso es trabajo de ustedes. Entonces, fíjense qué es lo que estoy representando, qué es lo que quiero graficar. Simplemente defino mis ejes coordenados. Ojo, al igual que el caso anterior, también para este caso, la recomendación siempre va a ser grafiquen, vean bien qué es lo que están obteniendo, porque a veces es posible que no le den los límites de integración y ustedes tienen que intersectar, tienen que ver gráficamente qué sucede. Tengo la recta que corta en 1, 1, cuando x vale 0, cuando y vale 0, tengo los puntos de corte 1, 1. Y fíjense que ya aquí hice la representación, es decir, tengo originalmente y igual a f de x, que es lo mismo que diría que x igual a 1 menos y. Y esta recta es la que voy a girar alrededor del eje y voy a generar la superficie de este cono. Y la superficie de este cono es en la cual le voy a calcular el área. Entonces, fíjense, al definir el radio diciéndome que gira alrededor del eje y, este es el radio que necesito calcular, que necesito colocar en la fórmula de esa área. Y este radio simplemente es una distancia x. Entonces, fíjense que esta distancia x
ya la tengo definida aquí, es 1 menos y, es decir, para cada valor que yo le dé a y, efectivamente voy a tener este radio, que va a variar a medida que me desplazo. Y fíjense que en el mismo, o basándonos en la misma teoría que les dije anteriormente para los cálculos de radio de alguno de los métodos anteriores, pero de volumen, yo puedo verificar si es correcto ese radio. Es decir, cuando y vale 0, que es decir, que estoy aquí en la parte inferior, este radio vale 1 efectivamente. Este punto de corte es 1, 0. Y para el caso superior, que quiere decir que estoy en el límite superior aquí arriba, que efectivamente no tengo radio, si lo quiero llamar así, porque estoy cuando y vale 1, 1 menos 1, 0, y por lo tanto este x vale 0. Si yo evalúo dentro de los límites de integración, debe tener relación con lo que estoy obteniendo gráficamente. Aquí no marqué los puntos 1 y 1, pero los podemos encontrar de manera muy sencilla haciendo la evaluación en la función. Entonces fíjense que todo lo que sería correspondiente a los radios, cuando hay radios de giro presente, ustedes pueden chequear que efectivamente se esté cumpliendo. Y por favor, jóvenes, independientemente de el docente, profesor encargado de hacer las revisiones de los parciales, porque todos vamos a mantener el mismo concepto, en el momento que ustedes den un radio de giro o una área negativa, el ejercicio está completamente malo porque es un error de concepto y ustedes como futuros ingenieros no pueden decir, ah, es que fue solamente un signo. Eso no se permite y eso hay que pulirlo desde ya, desde temprano, porque si no después llegan a la escuela y le dicen, ay, pero es que no importa, a mí no me lo corrigieron. No, sí se corrige y sí es una falla grave. No puede ser un radio negativo, no puede ser un área negativa. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a entrar ya en lo que es el concepto de la aplicación del método. Simplemente tengo, ya que voy a integrar con respecto a y desde 0 hasta 1, ya trabajo la función como x igual a 1 menos y. Inicialmente, acuérdense, recuerden que tenía y igual a 1 menos x, pues la despejo. Y fíjense que este x, que es esa distancia, ya lo vimos en la lámina anterior, tengo esto por acá que es lo que corresponde al radio. Entonces, este señor directamente va a ser el radio de giro. ¿Qué me dice el trabajo? El trabajo me dice, bueno, tienes que encontrar ahora la primera derivada, pero con respecto a y. Y tan sencillo como que al derivar esto me va a quedar, o g de y, g' de y, me va a quedar menos 1. Y ya con todos los valores obtenidos, lo que voy a hacer es sustituir directamente en la fórmula. Fíjense, 2pi, el área de la superficie de revolución va a ser igual a 2pi, integrar de 0 a 1, del radio, que es 1 menos y, por la raíz cuadrada de 1 más la f o g' de y al cuadrado, que sería este señor que está acá, diferencial de y. Y fíjense que prácticamente aquí no tengo nada que integrar, porque todo este señor elevado al cuadrado sale junto con este 2pi, y la integral que me queda es algo tan sencillo como esto. Y nuevamente, el resultado que ustedes deben obtener es raíz de 2pi. Van a integrar es 1 menos y solamente, y luego evaluado de 1 a 0, que es prácticamente solamente evaluar en 1, porque en 0 se cancelan ambas funciones. Van a tener que la superficie es la raíz de 2pi. ¿Qué sucede si cambio el eje de giro? Bueno, si cambio el eje de giro, cambio los límites de integración. Y en este caso particular, al ser simétrica esa curva o esa recta, vamos a verlo aquí, al ser estos puntos de corte iguales, y si yo quiero girar con respecto a esta recta, pues no voy a tener ningún problema. Piense que se va a mantener prácticamente todo el concepto
porque voy a girar con respecto, vamos a retroceder una más para quitar el radio, aquí está. Si girara ahora esta recta alrededor del eje X, pues este señor que está acá va a ser mi radio. Y el radio va a ser igual, fíjense que Y es igual a f de X, ¿cierto? Y f de X va a ser 1 menos X, que sería la primera que trabajamos aquí. Entonces, como les dije, en el caso que giro con respecto al eje X, va a ser directamente la función normalmente, que es Y igual a f de X, que sería esta que está acá. Ahora el radio sería 1 menos X, la derivada sería la derivada de esta función, que sería nuevamente menos 1. Los límites de integración serían nuevamente desde 0 hasta 1. Coincide el límite superior e inferior. Y básicamente en la siguiente lámina, lo único que tendría es una sustitución de X por Y. Todo lo demás quedaría prácticamente igual. Entonces fíjense que eh, expresarlo con respecto a Y simplemente para que vean que cómo es el cambio, qué es lo que tengo que hacer de manera algebraica para poder antes de atacar el ejercicio. Pero en muchas ocasiones trabajarlo con respecto a uno u otro se va a mantener. Todo va a depender de la simetría de la función. Bien, vamos a cerrar la sesión de hoy con la parte de momentos y centros de masa. Eh, Debido al tiempo, no tengo la representación o la ejemplificación de alguno de los casos. Y todavía nos queda para la clase del día martes finalizar parte de este punto que sería el cálculo de regiones compuestas conocidas. Eso es lo que vamos a trabajar el día lunes. Y vamos a cerrar con lo que es la parte de teorema de Pappus. Por eso nosotros vamos a cerrar ya esta parte el día lunes. El día de hoy vamos a trabajar la parte teórica para que ustedes tengan el concepto, lo puedan trabajar, puedan hacer los ejercicios que también ya están planteados. Yo dejé en el Classroom 4 guías de ejercicios generales de todo lo que corresponde por lo menos hasta esta parte del tema, para que ustedes las vayan trabajando a medida que van teniendo la materia. Vamos a iniciar con lo que es el momento. Ustedes deberían, algunos ya conocer estos conceptos por, bien sea por física previa a la universidad, pues por física uno en la universidad, eh, debería ser. Pero igual nosotros lo retocamos aquí porque, bueno, esta sería una de las aplicaciones físicas. Todas las anteriores las podemos ver como aplicaciones geométricas. Vamos a ver esto, lo que sería una de las aplicaciones físicas. Luego también en cálculo 3 y cálculo vectorial y todo lo que viene más adelante relacionado con integrales, lo van a ver de esa forma, van a ver la distinción entre aplicaciones geométricas y físicas y se van a repetir. Lo único que se va a hacer es el ajuste del tipo de integral, pero el concepto se va a mantener. Entonces, fíjense, el momento, y yo hago la particularidad aquí de región plana y curva plana porque en general se mantiene. Es decir, lo único que va a cambiar es eh, la representación física de lo que estoy viendo, si es una región o una curva, pero el concepto físico se va a mantener. Fíjense que tenemos que densidad ρ, en este caso la región es una región muy delgada, es decir, que no va a tener un espesor significativo dentro de lo que representa el cálculo, que es básicamente donde están todos esos casos ideales que después, y me disculpen la expresión, pero básicamente se van a la basura cuando nos enfrentamos a la vida real, porque ya sí toman valor, pero el concepto es básico. Simplemente, dada esa región o esa curva plana, con alguna densidad, si esa densidad existe, simplemente vamos a cambiar un concepto de masa a área o longitud. ¿Ok? Es decir,
Si la densidad tiene variación, o puedo decir que esa densidad existe y cambia de manera significativa, vamos a calcular una masa. Bien sea la masa de por ejemplo, no es lo mismo tener una viga de 1 pulgada a tener una cuerda de 1 pulgada de algodón, por ejemplo. De la misma longitud, va a haber un peso significativo en uno con respecto al otro. Pasa igual con la región. No es lo mismo tener una hoja de papel bond de 4x4, tener una lámina de acero de la misma dimensión. El concepto matemático se mantiene, simplemente lo que vamos a hacer es agregar esa densidad dentro de la fórmula, pero inicialmente el cálculo de lo que vamos a hacer es lo que representaría o bien un área o bien una longitud de curva para cada uno de los casos. Entonces, ese momento es la medida de tendencia de girar de la región o de la curva en torno a la línea recta o esa línea. Es decir, que tanto se va a inclinar hacia un lado o al otro dependiendo de cómo sea la distribución de peso. Muy sencillo, si ustedes tienen una regla de peso, es decir, uniforme, que no esté modificada y colocan el punto de apoyo sobre el, el centro, ella se debería mantener equilibrio. Con respecto a esa línea va a ser la tendencia de giro y la tendencia de giro va a ser cero porque va a haber un equilibrio. En cualquier caso, la formulación es sencilla, es fuerza por brazo, fuerza por distancia, donde representa la fuerza que se está aplicando y la distancia con respecto a la cual se aplica esa fuerza hacia esa línea recta. Y en términos generales, nosotros lo vamos a ver como que la fuerza es masa por gravedad, donde la gravedad es un valor constante, y X, que sería la distancia si la tomamos en torno a ese valor, que sería esta distancia donde vamos a aplicar esa fuerza. Este concepto o esta fórmula es importante porque a partir de aquí se van a combinar otros elementos para hacer las demostraciones y cada uno de los elementos que vamos a calcular. Ya tenemos el momento que es el primer concepto, que es el que vamos a necesitar. Y el siguiente concepto que vamos a necesitar es el centro de masa o centro de gravedad, que es el punto. Fíjense que hay una diferencia entre el momento y, y el centro de masa. El momento es la tendencia o la medida de la tendencia y el centro de masa o centro de gravedad es el punto ya. Es un punto que yo voy a calcular. Jóvenes, ese punto debe estar, eh, dependiendo de donde se ejerza, yo tengo que estar pendiente que es sobre la región o sobre la curva donde se aplique la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre ese cuerpo. Es un poco fuera de concepto que yo encuentre ese centro de gravedad de esa región fuera de la región, ¿ok? Pero tienen que estar pendientes también de dónde es que estoy aplicando la fuerza con respecto a quién, si tiene sentido o no. Para efecto de cálculo de lo que nosotros vamos a trabajar, tienen que estar pendientes de eso. Es decir, si yo estoy calculando el centroide, ya vamos a ver la diferencia entre el centro de masa y centroide de una región, pues debe ser que si yo tengo una circunferencia y yo coloco un disco, para hacerlo de manera sencilla, y coloco un punto de apoyo en el centro de ese disco, se va a mantener en equilibrio. Si ahora tengo un medio disco, tengo que buscar ese punto de apoyo y ese punto es lo que vamos a conocer como el centro de masa o centro de gravedad. ¿Por qué la insistencia en que es el punto? Porque al ser un punto tiene coordenadas X y Y, ¿ok? Que conocido como X barra Y barra, y es lo que nosotros tenemos que identificar bien. Fíjense que al final resumo como que el punto de equilibrio, y nosotros vamos a tener dos conceptos fundamentales. El de centroide, que es conocido como el centro geométrico, y para ese caso nosotros vamos a definir o asumir que la densidad es constante
y por lo tanto ese punto va a depender solamente de la geometría. Y por otro lado, el centro de masa, que es el centro físico como tal, que si, por ejemplo, ustedes esa misma regla de 30 centímetros, que es la más común, pues tienen un pedazo que es de madera y otro pedazo que es de acero, pues en ese caso ustedes no van a poder colocar, o bueno, colocando el punto de apoyo en el centro de la regla, no van a lograr el equilibrio. ¿Por qué? Porque el lado de acero va a tener una tendencia de giro mayor, y entonces hay que reubicar ese centro. Y ya no pasa a ser el, el centro geométrico como tal. Nosotros vamos a ver algunos casos particulares de centroide o centros de centro de geometría de regiones, y sobre todo de regiones conocidas, es decir, eh, ¿qué pasa si tengo un rectángulo, una circunferencia? En algunos casos puede ser triángulos y hasta parábolas. ¿Y qué pasa si hago una combinación de todos esos elementos en un plano donde puedo ubicar ese centroide de manera sencilla sin llegar a este cálculo de integrales que puede ser pesado en muchas ocasiones? Entonces, fíjense, vamos a cerrar con esto para dar inicio a la última parte de la sesión, que es la propiedad que dice: si una región plana es simétrica con respecto a una recta, el centro de masa de la coordenada correspondiente de la región se encuentra sobre dicha recta. Si la función densidad es simétrica también con respecto a esa recta. Entonces tengo que chequear la simetría tanto de la región como de la función densidad. ¿Ok? Eso se va a ir verificando con los ejercicios, no va a haber ningún trabajo muy complicado que chequear. Entonces, cerramos aquí y damos inicio con lo que sería la última parte de la sesión.